Durante décadas, el nombre de Mario Besares fue sinónimo de alegría, irreverencia y entretenimiento en la televisión mexicana. Su presencia en pantalla, siempre llena de energía, risas y ocurrencias, lo convirtió en una figura inolvidable para millones de espectadores. Sin embargo, detrás de esa imagen luminosa y aparentemente invencible, se escondía una realidad muy distinta, una historia marcada por el silencio, la resistencia y, finalmente, la tragedia. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Mario Besares destacó por su carisma único. No era simplemente un comediante, era un personaje completo, capaz de llenar escenarios con su sola presencia. Su estilo irreverente y espontáneo conectaba con el público de una manera casi íntima, como si cada espectador sintiera que lo conocía personalmente. Su participación en programas emblemáticos lo consolidó como una figura clave del entretenimiento en México. A lo largo de los años, logró construir una carrera sólida, marcada por momentos memorables, pero también por episodios controvertidos que pusieron a prueba su fortaleza personal y profesional. Y aún así, pese a las dificultades, siempre volvía. Siempre con una sonrisa. Siempre con una broma lista. Lo que nadie imaginaba era que, en los últimos años, esa sonrisa ocultaba algo mucho más profundo. Algo que no se podía resolver con humor ni con aplausos. El diagnóstico llegó en silencio. Según fuentes cercanas y reconstrucciones posteriores de los hechos, Mario Besares habría recibido una noticia devastadora. Padecía cáncer. Un golpe que habría sacudido a cualquiera, pero que él decidió enfrentar de una manera muy particular, guardándolo en secreto. Ni el público, ni muchos de sus colegas, ni siquiera algunas personas cercanas conocían la magnitud de lo que estaba viviendo. Las razones pueden ser muchas. El miedo, la negación, el deseo de proteger a los suyos. O quizás, simplemente, la voluntad de seguir siendo recordado como siempre fue. Fuerte, divertido, indomable. A medida que el tiempo avanzaba, la vida de Mario Besares comenzó a dividirse en dos realidades paralelas. Por un lado, el personaje público, el hombre que hacía reír, que participaba en programas, que mantenía su imagen intacta frente a las cámaras. Por otro, el hombre en privado, enfrentando tratamientos, lidiando con el desgaste físico, soportando el peso emocional de una enfermedad que avanzaba en silencio. Esa dualidad no es rara en figuras públicas. Muchos artistas han optado por ocultar sus batallas personales, especialmente cuando se trata de enfermedades graves. Sin embargo, en el caso de Besares, el contraste parecía especialmente marcado. Quienes lo veían en televisión no sospechaban nada, pero quienes compartían momentos más íntimos comenzaban a notar pequeños cambios: el cansancio, las ausencias, la mirada más profunda, quizás más reflexiva. Como suele ocurrir en estos casos, hubo señales, pequeños indicios que, en retrospectiva, cobran un nuevo significado. Algunas apariciones menos frecuentes, cambios en su energía habitual, comentarios ambiguos en entrevistas, momentos de introspección poco comunes en alguien conocido por su humor constante. Pero en el ritmo acelerado del entretenimiento, esas señales se diluyen fácilmente. El público está acostumbrado a ver versiones editadas, cuidadosamente construidas de sus ídolos. Y así, el secreto se mantuvo. Ocultar una enfermedad grave no es solo una decisión médica o estratégica. Es, sobre todo, una carga emocional enorme. Vivir sabiendo que el propio cuerpo está fallando mientras se mantiene una fachada de normalidad requiere una fortaleza mental extraordinaria, o, en algunos casos, un nivel profundo de negación. En el caso de Mario Besares, todo apunta a que fue una mezcla de ambas cosas. El deseo de no ser visto como vulnerable, de no cambiar la percepción del público, de no generar lástima. Pero también, posiblemente, el miedo a enfrentar la realidad de manera abierta. Las personas más cercanas a él, familiares, amigos íntimos, probablemente vivieron esta etapa con una mezcla de respeto y angustia. Respetar su decisión de guardar silencio implicaba también cargar con ese secreto, acompañarlo en su proceso sin poder compartirlo abiertamente.
Es una situación compleja, en la que el amor se mezcla con la impotencia. ¿Cómo ayudar a alguien que no quiere mostrar su dolor al mundo? ¿Cómo sostener a una persona que insiste en mantenerse firme, incluso cuando todo indica que necesita apoyo? Con el paso de los meses, la enfermedad habría avanzado. Y aunque públicamente todo parecía seguir igual, en privado la situación se volvía cada vez más delicada. El cáncer no solo afecta al cuerpo, cambia la percepción del tiempo. Cada día adquiere un valor distinto. Cada decisión pesa más. Para alguien como Mario Besares, acostumbrado a vivir de cara al público, este proceso debió haber sido especialmente duro. Porque mientras su mundo interior cambiaba radicalmente, el exterior seguía esperando lo mismo de siempre. Risas, energía, espectáculo. La historia de Mario Besares en este contexto plantea una reflexión profunda sobre la fama. Ser conocido por millones de personas no significa ser comprendido. Al contrario, muchas veces implica tener que sostener una imagen que no deja espacio para la vulnerabilidad. El público quiere ver al artista, al personaje, no necesariamente al ser humano con sus fragilidades. Y en ese escenario, decisiones como ocultar una enfermedad pueden parecer, para quien las toma, la única opción posible. En ese punto de la historia, nadie imaginaba lo que estaba por venir. El secreto seguía intacto. La imagen pública permanecía sólida. Pero detrás de todo eso, la batalla ya estaba en marcha. Y el desenlace, aunque aún invisible para el mundo, comenzaba ahí a tomar forma. El cáncer tiene una característica implacable. Tarde o temprano deja de ser invisible. En los primeros meses, Mario Besares habría logrado mantener una apariencia relativamente estable. Sin embargo, con el avance de la enfermedad, el cuerpo comenzó a enviar señales más claras. El cansancio dejó de ser ocasional para convertirse en constante. La energía que lo caracterizaba empezó a disminuir. Los tiempos de recuperación entre actividades se alargaban cada vez más. Para alguien cuya identidad pública estaba construida sobre la vitalidad, estos cambios no eran menores. Aún así, continuó, porque detenerse significaba aceptar, y aceptar significaba enfrentar una realidad que había decidido mantener en silencio. En esta etapa, surge una de las decisiones más complejas que enfrentan muchos pacientes: cómo tratar la enfermedad. Aunque no existen registros públicos completamente confirmados sobre cada detalle, diversas reconstrucciones apuntan a que Besares habría considerado distintas opciones médicas, algunas más convencionales que otras. El tratamiento contra el cáncer no es solo físico, es emocional, psicológico y profundamente personal. Implica preguntas como: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Qué calidad de vida quiero mantener? ¿Quiero luchar públicamente o en privado? En el caso de Mario Besares, todo indica que su prioridad fue preservar su imagen y su entorno inmediato. Esto pudo haber influido en decisiones clave: retrasar ciertos tratamientos, minimizar síntomas o simplemente intentar mantener una rutina lo más normal posible. Para muchos artistas, el escenario no es solo un lugar de trabajo, es un refugio. Y para Mario Besares no fue la excepción. A pesar del deterioro físico, habría seguido participando en actividades profesionales, aferrándose a ese espacio donde aún podía sentirse él mismo. Allí, bajo las luces, el dolor se diluía momentáneamente. El público veía al mismo hombre de siempre. Pero lo que no sabían era que cada aparición requería un esfuerzo mucho mayor que antes. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra implicaban una batalla interna. Las ausencias que empezaron a notarse. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir ausencias. Eventos a los que no asistía. Proyectos que quedaban en pausa. Apariciones que se reducían sin una explicación clara. En el mundo del espectáculo, estas situaciones suelen generar rumores. Sin embargo, en este caso, el silencio fue tan bien manejado que no se construyó una narrativa pública clara. Algunos hablaban de decisiones personales, otros de cambios en su carrera, pero pocos, o casi nadie, imaginaba la verdadera razón. Mientras el mundo exterior seguía sin saber la verdad, el círculo cercano vivía una realidad completamente distinta. Familiares y amigos más cercanos enfrentaban una situación emocionalmente devastadora. Ver a alguien querido deteriorarse en silencio, sin poder hablar abiertamente del tema,
genera una tensión profunda. Por un lado, el respeto a la decisión de Mario Besares. Por otro, la necesidad humana de compartir, de pedir ayuda, de expresar el dolor. Este equilibrio frágil se convirtió en parte del día a día. Cada conversación podía estar cargada de lo que no se decía. Cada encuentro podía tener un peso mayor, como si el tiempo se estuviera escapando. Más allá de los síntomas físicos, el desgaste emocional es uno de los aspectos más duros de una enfermedad como el cáncer. Y en el caso de alguien que decide ocultarlo, ese desgaste se multiplica. Mantener una imagen, responder como si nada pasara, evitar preguntas incómodas, todo eso requiere una energía que, paradójicamente, el cuerpo ya no tiene. Es una lucha constante entre lo que se siente y lo que se muestra. Y en esa lucha, el cansancio no es solo físico, es existencial. Incluso las personas más fuertes enfrentan momentos de duda. Hubo instantes, según reconstrucciones cercanas, en los que Mario Besares habría considerado la posibilidad de hacer pública su situación, decir la verdad, liberarse del peso del secreto, permitir que el público conociera su realidad. Pero esa decisión nunca es sencilla. Implica exponerse, cambiar la percepción de millones de personas, aceptar una nueva narrativa, la del hombre vulnerable, y finalmente, parece que eligió continuar en silencio, mientras el mundo exterior seguía viendo al mismo personaje. En el interior de Mario Besares ocurría una transformación profunda. Las prioridades cambian cuando se enfrenta a una enfermedad grave. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que antes parecía trivial adquiere un nuevo significado. Las relaciones, el tiempo, los recuerdos, todo se reorganiza. Es un proceso silencioso, casi invisible, pero profundamente impactante. A medida que la enfermedad avanzaba, el tiempo empezó a sentirse diferente. No como una línea continua, sino como algo más frágil, más limitado. Cada día contaba, cada decisión importaba más. Y aunque hacia afuera todo parecía seguir igual, hacia adentro la urgencia era cada vez mayor. Una caída que ya no se podía detener. En algún punto, el deterioro dejó de ser manejable. El cuerpo comenzó a mostrar señales más evidentes. Las fuerzas ya no respondían como antes. Las limitaciones se hicieron más claras. Fue entonces cuando la situación entró en una fase crítica. Una fase en la que ya no bastaba con resistir. Una fase en la que las decisiones tomadas anteriormente comenzaban a tener consecuencias inevitables. Aunque el mundo aún no lo sabía, la historia se acercaba a un punto de no retorno. El secreto seguía intacto. La imagen pública aún se sostenía. Pero detrás de todo eso, el desenlace empezaba a construirse. Un desenlace marcado por el silencio, la dignidad, y una lucha que muy pocos llegaron a conocer realmente. Hubo un momento, difícil de precisar exactamente, en el que la situación dejó de ser sostenible. El deterioro físico, que hasta entonces había sido manejado con discreción, comenzó a hacerse más evidente incluso para quienes no formaban parte del círculo íntimo. La energía ya no era la misma. Las apariciones públicas se volvieron casi inexistentes. El silencio que antes protegía empezó a levantar preguntas. Para alguien como Mario Besares, acostumbrado a estar presente, visible y activo, esta ausencia no pasó completamente desapercibida. Sin embargo, la falta de información concreta seguía manteniendo todo en un terreno ambiguo. En esta etapa, el mundo de Besares se redujo. Los espacios públicos fueron reemplazados por entornos privados, las cámaras por habitaciones silenciosas, los aplausos por conversaciones íntimas, muchas veces cargadas de emoción. El aislamiento no siempre es una elección en estos casos, pero puede convertirse en una forma de protección. Proteger la imagen, proteger la Indra. Proteger la intimidad, proteger a los demás del impacto emocional. Pero también puede ser una experiencia profundamente solitaria. Las conversaciones que nunca se hicieron públicas. En los últimos días, las palabras adquieren un peso especial. Aunque no existen registros públicos de esas conversaciones, es inevitable imaginar que hubo momentos de reflexión profunda. Conversaciones con familiares, mensajes que quizás quedaron pendientes. Pensamientos que no siempre se expresan con facilidad. En este tipo de situaciones, lo importante ya no es la carrera, ni la fama, ni la imagen. Es el vínculo.
Es el tiempo compartido. Es lo que queda. El cuerpo ya no responde. El cáncer, en su fase avanzada, impone condiciones que no se pueden ignorar. Las fuerzas disminuyen. El cuerpo se debilita. Las actividades cotidianas se vuelven cada vez más difíciles. Para alguien que había construido su identidad en torno al movimiento, la energía y la presencia escénica, este cambio debió haber sido especialmente duro. Ya no había espacio para la negación. La realidad estaba ahí, clara, inevitable. El momento en que el secreto comienza a romperse. A medida que la situación se volvía más crítica, el círculo de silencio empezó a resquebrajarse. No necesariamente por una decisión directa de hacerlo público, sino porque hay verdades que, en ciertos momentos, simplemente no se pueden ocultar más. Algunas personas cercanas comenzaron a compartir, de manera discreta, la gravedad de la situación. Rumores más consistentes empezaron a circular. El nombre de Mario Besares volvió a aparecer en conversaciones, pero ahora en un tono distinto, más serio, más preocupado, más humano. Cuando una verdad así comienza a salir a la luz, el impacto es inevitable. Quienes lo conocían más superficialmente se sorprendieron. Quienes habían compartido escenarios con él, comenzaron a reconstruir recuerdos, buscando señales que en su momento no habían comprendido. Y quienes formaban parte de su círculo íntimo, enfrentaban una realidad aún más dura. Ver cómo esa historia llegaba a su punto final. En los últimos días, el tiempo deja de medirse como antes. No se piensa en semanas ni en meses, sino en momentos. Cada instante se vuelve significativo. Cada presencia cuenta. Cada palabra puede ser la última. Es una etapa en la que el pasado y el presente se mezclan. Recuerdos que vuelven. Emociones que se intensifican. Una especie de pausa en la que todo adquiere otro significado. El contraste entre la imagen pública y la realidad final. Quizás uno de los aspectos más impactantes de esta historia es el contraste. El hombre que durante años fue símbolo de humor y vitalidad, enfrentando en silencio una situación profundamente dolorosa. El público que lo recordaba en su mejor versión, sin saber lo que ocurría detrás. Y finalmente, la revelación de una verdad que cambia la percepción de toda una trayectoria. No porque la invalide, sino porque la humaniza. Aunque los detalles específicos no siempre son claros o públicos, todo apunta a que hubo un momento en el que la lucha llegó a su fin. Un momento íntimo, lejos del ruido mediático, rodeado, probablemente, de quienes realmente importaban. No fue un evento público, no fue un espectáculo. Fue el cierre de una historia profundamente personal. La verdad que finalmente emerge. Tras ese momento, el silencio ya no tenía sentido. La verdad comenzó a hacerse pública. El diagnóstico. El tiempo en el que se mantuvo oculto. La manera en que decidió enfrentar la enfermedad. Y con ello, una nueva narrativa comenzó a construirse. Ya no solo la del comediante, sino la del hombre que enfrentó una de las batallas más difíciles de la vida en sus propios términos. Cuando la información finalmente llegó al público, la reacción fue inmediata. Sorpresa, tristeza, incredulidad. Muchos no podían creer que algo así hubiera ocurrido sin que se supiera antes. Otros expresaron admiración por su fortaleza. Algunos cuestionaron la decisión de mantenerlo en secreto. Pero más allá de las opiniones, hubo un sentimiento común. El reconocimiento de la dimensión humana detrás del personaje. Todo aquello que antes parecía inexplicable, las ausencias, los sabios, los silencios, comenzó a adquirir un nuevo significado. Las piezas encajaron. Y lo que antes era confusión se transformó en comprensión. Con la verdad sobre la mesa, la figura de Mario Besares entró en una nueva etapa. Ya no solo como un ícono del entretenimiento, sino como alguien que vivió una historia compleja, marcada por decisiones difíciles y una lucha silenciosa. Una memoria que, a partir de ese momento, sería recordada de una manera distinta. Tras la revelación de su enfermedad y el desenlace de su lucha silenciosa, el público, los medios y quienes lo conocieron comenzaron a reconstruir su historia desde una perspectiva completamente distinta. Ya no se trataba solo del comediante, del personaje televisivo o del hombre polémico en ciertos momentos de su carrera. Se trataba de un ser humano que enfrentó una de las pruebas más difíciles de la vida, en silencio.
La noticia de su enfermedad y la forma en que la había ocultado generó un impacto profundo. Muchos seguidores expresaron incredulidad. Otros sintieron una tristeza inesperada, como si hubieran perdido algo más que a una figura pública. Porque cuando una verdad así emerge, no solo cambia la percepción del presente, también reescribe el pasado. Cada aparición televisiva fue reinterpretada. Cada sonrisa vista bajo una nueva luz. Cada ausencia, cada gesto, adquirió un significado distinto. La pregunta comenzó a repetirse en muchos espacios. ¿Cómo no lo vimos antes? Una de las cuestiones más debatidas tras conocerse su historia fue su decisión de mantener en secreto la enfermedad. Algunos lo interpretaron como un acto de fortaleza, otros como una forma de proteger su intimidad. También hubo quienes consideraron que compartirlo habría permitido generar conciencia o recibir apoyo. Pero la realidad es que no existe una respuesta única. Enfrentar una enfermedad como el cáncer implica decisiones profundamente personales. Y en el caso de Mario Besares, todo indica que eligió vivir ese proceso en sus propios términos, sin espectáculo, sin exposición, sin cambiar la forma en que el público lo recordaba. Hasta el final, más allá del desenlace, el legado artístico de Mario Besares permanece intacto, su estilo único, su capacidad de conectar con la audiencia, su presencia en momentos clave de la televisión mexicana. Durante años, logró construir una identidad reconocible, difícil de replicar. No era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Y eso es lo que queda. Los programas en los que participó, las risas que provocó, los momentos que forman parte de la memoria colectiva, el lado humano que ahora se comprende mejor. Quizás uno de los mayores cambios tras conocerse su historia es la manera en que se percibe su dimensión humana. Porque ahora, al mirar atrás, ya no se ve solo al artista, se ve al hombre que luchaba en silencio, al que cargaba con una realidad difícil mientras seguía adelante, al que decidió no mostrarse vulnerable ante el mundo. Y esa comprensión genera algo poderoso: empatía. Las preguntas que quedan abiertas. A pesar de todo lo que se ha reconstruido, hay preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. ¿Cuándo exactamente recibió el diagnóstico? ¿Qué sintió en los momentos más difíciles? ¿Hubo algo que quiso decir y no pudo? Estas preguntas forman parte de lo que hace que su historia sea tan humana. Porque no todo se puede documentar, no todo se puede explicar. Hay aspectos que pertenecen únicamente a quien los vivió. Para quienes estuvieron a su lado, el legado es distinto. No se mide en programas o apariciones, sino en momentos compartidos, en recuerdos personales, en palabras dichas fuera de cámara, en silencios comprendidos. La pérdida, en estos casos, no es solo pública, es profundamente íntima. Y el proceso de duelo se vive de una manera muy distinta a la del público general. La historia de Mario Besares deja una reflexión importante sobre la relación entre la fama y la vulnerabilidad. En muchos casos, las figuras públicas sienten que deben mantener una imagen constante, sin grietas. Mostrar debilidad puede percibirse como un riesgo. Compartir dolor puede cambiar la narrativa. Y en ese contexto, decisiones como ocultar una enfermedad se vuelven más comprensibles, pero también abren una conversación necesaria. ¿Deberían las figuras públicas sentirse obligadas a ocultar su dolor? Con el paso de los días, la intensidad de la noticia comienza a transformarse. El impacto inicial da paso a una memoria más serena, una en la que se combinan la imagen del artista, la historia del ser humano, la reflexión sobre lo vivido. Y en esa memoria, Mario Besares ocupa un lugar particular, no solo como alguien que hizo reír, sino como alguien que vivió una historia compleja, marcada por decisiones difíciles. Con el tiempo, muchas voces coinciden en algo: respetar su decisión, porque más allá de opiniones o interpretaciones, fue su forma de enfrentar una realidad dura, y eso merece, al menos, comprensión. En coherencia con su forma de vivir los últimos momentos, su despedida no estuvo marcada por el espectáculo. No hubo grandes anuncios anticipados. No hubo exposición innecesaria. Fue un cierre discreto. Y quizás, justamente por eso, más coherente con la historia que decidió escribir. Al final, lo que queda no es solo una carrera, ni solo una historia trágica. Lo que queda es una combinación de ambas cosas.
Un legado artístico que sigue vivo. Una historia humana que invita a reflexionar. Y una pregunta que resuena más allá de su caso. ¿Cuántas historias similares existen, ocultas detrás de sonrisas públicas? La historia de Mario Besares no es solo la de un artista que hizo reír a millones, sino la de un ser humano que enfrentó una de las batallas más duras de la vida en silencio. Detrás de cada sonrisa, cada aparición en televisión y cada momento de humor, existía una realidad que pocos llegaron a conocer. Hasta que fue demasiado tarde. Su vida nos deja una lección profunda. Nunca sabemos realmente lo que alguien está viviendo por dentro. Y quizás, por eso, historias como esta nos invitan a mirar con más empatía, a valorar más el presente y a no dar por sentado lo que vemos en la superficie. Hoy, su legado permanece. En la memoria colectiva. En cada recuerdo. En cada momento que logró arrancar una sonrisa. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que hizo bien en mantener su enfermedad en secreto? ¿O piensas que compartirlo habría cambiado su historia? Déjanos tu comentario abajo, queremos leerte. Si te interesan este tipo de historias profundas, humanas y llenas de reflexión, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dar like a este contenido para apoyar nuestro trabajo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando, analizando y contando historias que realmente importan. Nos vemos en el próximo video.